Como ya no podía leer nada, decía todos los días la misma misa, la de las fiestas de la Virgen Inmaculada, que ya sabía de memoria. Del colegio de niñas venía una monja joven que después de la misa le leía la Biblia. Una mañana, el libro santo se abrió en aquella carta de San Pablo que dice así: Sabemos que si se destruye nuestro cuerpo, que es como una casa que no dura, Dios nos tiene preparada una casa eterna en los cielos, que no fue hecha por manos de hombres. Y Dios es que nos ha preparado precisamente para esto, y nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Así pues, siempre tenemos confianza. Sabemos que mientras todavía vivimos en el cuerpo, estamos fuera de casa, o sea, que no estamos con el Señor, pero tenemos confianza. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le toca, según lo bueno o malo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo. Cuando la monja llegó a este punto, el cura le hizo señas con la mano para que detuviera la lectura. Entonces le dijo: Gracias, hija. Ya tengo pasto suficiente para rumiar todo el día. y se sumergía en la contemplación del amor de Dios, mientras la joven volvía a sus tareas en el colegio. Además de la soledad y los dolores físicos, lo amargaba constatar que su querido ferrocarril serrano seguía durmiendo en el sueño de los justos y en los escritorios de los altos funcionarios de la nación. Por fin no aguantó más y el 8 de septiembre de 1912 envió una carta abierta a todos los vecinos del oeste cordobés. Sus términos eran contundentes. Si el futuro gobernador de Córdoba perteneciera al Partido Radical, se construiría el ramal Soto-Villadolores, porque entonces yo estoy seguro de que el radical Hipólito Yrigoyen, con 3 radicales más, lo recibiría. Y entonces yo volvería a tomar cartas en este truco, a pesar de haber dicho en mis cartas dirigidas al oeste que me sosegaría para siempre. Vayan por todas partes enseñando esta carta a los opositores del Partido Radical, para que vean que ellos mismos, con sus votos, se lacran su propia ruina. Y díganles que son malos los diputados y gobernadores que con los ramales decretados para Córdoba no procuran engrosar grandemente el tesoro provincial y enriquecer a los vecindarios por donde ellos corren. Dispénseme que me exprese en un lenguaje tan duro para mis queridos habitantes del oeste, pero estoy con la marca caliente y salgo trotando para irme al Partido Radical y trabajaré para que predomine en la próxima elección. El vecindario lo había marginado totalmente. El miedo a la lepra congelaba muchos sentimientos. Pero él, que aguantaba estoicamente su soledad, un día no resistió al deseo de volver a entrar en esa iglesia, donde más de 30 años antes había dicho la misa como cura recién llegado, solo ante su Dios, con todo el entusiasmo del sacerdote joven almacenado en su corazón. Era domingo. Se oyeron las campanas que llamaban a misa. Vamos, mi hijo, el Señor nos llama. Guiado por su lazarillo, el cura marchó lentamente hacia el templo. La misa había comenzado cuando Brochero entró arrastrando los pies. El padre Acevedo quedó un instante paralizado. Palito, que ya era un cincuentón encanecido, lo miró con asombro. La gente se daba vuelta para mirar. Palito le acercó una silla. Padre, qué bueno que vino. Aquí tiene una silla. Le puse un almohadón para que esté más cómodo. El cura reconoció la voz de su sacristán. Palito, mi sacristán. Se sentó trabajosamente y mirando sin ver
habló por última vez en aquel recinto donde había sembrado la palabra divina a lo largo de tantos años. Hijos míos, no hagan pecados, y si los hacen, sepan que Dios está siempre dispuesto a perdonarlos, como yo los perdoné cuando los confesaba. El sacerdote que no tiene mucha lástima por los pecadores es medio sacerdote y ni tanto. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote, sino llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego. Por eso les digo, quiéranse mucho y vivan en paz con todos. La emoción embargaba a todos los presentes. No pudo hablar mucho tiempo. Salió arrastrándose como había entrado, con una mezcla de pena y alegría en su alma. Con su mano se apoyaba en las paredes que él con su pueblo habían levantado. Mi hijo, déjame tocar las paredes por última vez. Nunca más volvería a ese templo donde años antes miraba las estrellas por los agujeros del techo. Pero estaba cercano el momento de entrar a otro templo 1000 veces mejor, el de la presencia viva y eterna de Dios. Avanzaba ya el año 1913, cuando una mañana se apareció Irineo Altamirano en la pieza donde Brochero desgranaba rosarios pidiendo por toda su gente. Con su permiso, señor Brochero, quería avisarle que el doctor Hipólito Yrigoyen viene más luego a Mina Clavero. El cura dio un suspiro de asombro. El tren, el tren. Por eso mismo vengo, señor. Una delegación de vecinos del oeste vamos a ir a ver al doctor. Y quisiéramos que nos acompañe. ¿Podría ser posible eso? Con un gesto elocuente de su mano derecha, Brochero le dijo: ¿No ves en qué estado me encuentro? Por eso no se preocupe, padre. Nosotros nos vamos a encargar de llevarlo sin que tenga molestias. Así lo hicieron. Venciendo por una vez los miedos al contagio, subieron al cura en el sulky inglés que le habían regalado y lo llevaron a Mina Clavero. Cuando llegaron al pueblo, Irigoyen estaba ya reunido con un grupo de partidarios. Llevado del brazo por Altamirano, el pobre cura se acercó al político porteño. El hermético Irigoyen taladró con su mirada a aquel anciano que se apoyaba en un rústico bastón. Después de las presentaciones de práctica, el caudillo habló pausadamente con Brochero sobre sus proyectos de progresión para la región. El cura lo escuchaba hondamente conmovido. Apenas podía articular palabra. Cuando Irigoyen hizo silencio, el sacerdote ciego y con un hilo de voz levantó su mano hacia él y dijo entrecortado: El tren, doctor. El tren. Que no me muera sin tocar con la mano los rieles. Las lágrimas lo traicionaron. Sus amigos lo llevaron nuevamente al sulky que lo devolvería al tránsito. José Palacios le preguntó mientras trotaban por el camino: ¿Está contento, señor? Sí, hijo. Irigoyen parece un gran hombre. Mirá lo que son las cosas. Tantos políticos cordobeses que tuvimos y ninguno se ha interesado por nosotros. Y este, nacido y criado en Buenos Aires, viene a visitarnos. Fue presintiendo lúcidamente que su fin se acercaba. Ahora debía soportar un sufrimiento atroz, que nunca había sospechado. En su nariz de leproso, por efecto de las moscas que se posaban en su piel sin que él las sintiera, se había producido una infección. Estaba embichado. Como allí dicen, vale decir, agusanado.
Pequeñas larvas de gusanos le salían por la nariz y debía tapárselas constantemente con un pañizuelo. Esta infección le provocaba terribles dolores neurálgicos. ¡Qué dolor de cabeza, Madre Purísima! Por favor, qué dolor en la cabeza. Ya no venía nadie a verlo. El lazarillo lo atendía como podía. Su aislamiento era total. Hubo, sin embargo, alguien que pensó en él. Rafaela Villarreal, una sirvienta del colegio de niñas. Rafaela pidió permiso a las monjas para atender al viejo sacerdote. Madre Superiora, yo quiero atender al padre Brochero. No puede ser que él hizo tanto por nosotros y ahora en su fin lo dejemos abandonado. La superiora se lo permitió, pero le dijo claramente: No hay problema que lo atiendas. Tu sueldo lo tenés ganado, pero por 2 años no vuelvas por la escuela. Todo este tiempo pasá a buscar tu dinero. Brochero pasaba los días en el dolor y la oración. Rafaela consiguió que alguien escribiera en nombre del cura una carta al obispo de Santiago del Estero, Monseñor Yanes Martín, que había sido ordenado sacerdote el mismo día que José Gabriel. El leproso ciego había querido que le dijeran a su amigo: Recordarás que yo sí sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Chesche que se murió galopando. Pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es quien vivifica y mortifica, y quien da las energías físicas y morales, y quien las quita. Pues bien, yo estoy ciego casi de remate. Apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni mis manos. Además estoy sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies. Ya ves el estado a que ha llegado reducido el Chesche, el enérgico, el brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor en despreocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi último fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. El comienzo del año 1914 fue el momento elegido por Dios Padre para llevarse con él a José Gabriel Brochero. Su salud empeoró rápidamente. La infección, producida por el aguzanamiento de la nariz, avanzaba en forma implacable y terminaría provocándole la muerte. Los cuidados de Rafaela Villarreal, las visitas de su hermana Aurora, las plegarias y envíos de saludo de sus amigos no eran suficientes para mitigar las terribles neuritis que soportaba sin quejarse. El 23 de enero pasó por el pueblo el padre Angulo, muy amigo de Brochero. Cuando fue a visitarlo, comprendió de inmediato que el final estaba muy cerca. El anciano se empeñó en celebrar la misa. Angulo trató de disuadirlo, pero fue en vano. Se levantó como pudo de la cama, se vistió las ropas sagradas y comenzó a recitar de memoria las preces de la misa. Cuando estaba pronunciando las palabras de Jesús: Y yo lo resucitaré en el último día, le sobrevino un desmayo y debieron acostarlo. El padre Angulo mandó llamar al médico, que le aplicó inyecciones de morfina para calmar los escalofriantes dolores. Ya aliviado, Brochero le pidió que lo ayudara a bien morir. ¿Querés que lo confiese? El moribundo contestó: sí, aunque a decir verdad, poco tengo de confesarme, porque el diablo me tenía algunos recibos de deudas, pero esos ya los ha roto Jesucristo, y nadie cobra de palabra. Sentado en la cama y con la sotana puesta,
recibió la Santa Comunión. Tragó con dificultad el pan hecho cuerpo de Cristo y quedó sumido en una profunda contemplación. Con el crucifijo apretado entre las manos, su espíritu tocaba ya las orillas de la vida eterna. Los dolores volvieron torturantes. El pobre cura se retorcía en la cama, pero tuvo la fuerza suficiente para darle al padre Angulo un último encargo. Ahí en el cajón, está la escritura de un terreno que compré hace años a Claudio Guzmán. Sé que ha gastado mucho por la enfermedad de su esposa. Dele la escritura y dígale que venda el terreno para atender a sus gastos. La mañana del 26 de enero, cuando Angulo le llevó la comunión, Brochero murmuró: Esta es la despedida. Y volvió a sumirse en la contemplación del Dios a quien había servido toda su vida. Entró en estado de coma y con el correr de las horas su vida se fue apagando lentamente, como las velas que en el altar rinden su homenaje al Padre de todos, hasta que murió. Dicen que ha muerto solito sobre su catre de tientos, con un rosario en la mano y los ojitos abiertos. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a gritar siempre.